con esto y vayan escuchándome, compañeras. Ahí les mandé la presentación por acá y por WhatsApp. Entonces la pueden descargar y ahí vamos viendo. Estamos en la diapositiva 1, dice el profesor Christopher Phillips, regímenes políticos, y vamos a avanzar de una vez. No sé si se ve, si lo ocupan hacer más grande. Yo ahorita uso la función de lupa porque aquí no hay nada que ver. Vamos a estar viendo dentro de la democracia que nosotros estamos analizando. Recuerden que la democracia es un sistema de gobierno, un gobierno político del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Resulta que la democracia funciona como un sistema de división de poderes, ¿verdad? De división de poderes. Estoy escuchando como un ruido de fondo, o es idea mía. Sí, se escucha un ruido raro ahí. Sí, ¿verdad? Ya les mandé esa cosa ahí por el grupo para que sepan. Hola Marco, ¿y por qué no pruebas por el celular? A ver si por el celular te sirve. Listo, vamos a ver. No sé si es que hay alguien que está haciendo... Déjame 2 segundos que está abriendo la presentación, porfa. Sí, claro, adelante. Vamos a ver qué podrá hacer ese ruido de fondo. Bueno, yo creo que ya se quitó. Listo, ya abrí la presentación. Ok, listo. Listo, perfecto. Aquí tengo a mi gato molestando. Vaya, córrase. Listo. Bueno, vamos a ver los personajes destacados de la democracia. Recuerden que la democracia es un sistema de gobierno que tiene división de poderes, que tiene instituciones, que la gente elige sus representantes. Y esas son las características principales de la democracia. Hay 3 personajes destacados que a ustedes les va a salir en el examen que hicieron algo en pro o a favor de la democracia, por así decirlo. Cada uno muy particular, cada uno hizo una diferencia, digamos, notable. Hay algunos con los que, hay uno principalmente con el que yo discrepo que lo hayan puesto como un personaje democrático, pero así les va a salir en el examen. Recuerden que en el examen todo lo que sea bello, hermoso, precioso y perfecto va a ser democracia. Todos los demás regímenes políticos no sirven. Todo lo demás descártelo, por así decirlo. No necesariamente es así en la aplicación de la vida real, pero vivimos en un sistema democrático y el examen de educación cívica es muy político a veces, se vuelve demasiado político. Entonces, pues a veces pierde un poquillo la neutralidad y todo lo que no sea democracia se refiere de esa forma, digamos, un poco negativa. Entonces vamos a ir viendo el tema de los personajes en su lucha por la democracia. Primero que nada vamos a tener a estas 3 personas que hicieron un papel destacado, entre comillas, del tema de la democracia, que son en 3 diferentes países y que actualmente la última que ustedes ven, que es esa dama que está ahí, fue noticia hace poco y ustedes lo pueden buscar en redes sociales o lo pueden buscar en YouTube. ¿Qué fue lo que pasó en Birmania últimamente? Pero ya lo vamos a estar analizando más adelante. El primero que tenemos, que aquí sí ya hay letras, es este señor, se llama Nelson Mandela. Nelson Mandela es un político sudafricano. Él está por acá. Es este señor que está acá. Si ustedes quieren saber un poco más de Nelson Mandela o cómo pudo haber sido Nelson Mandela, hay una película que se llama Invictus, que trata del mundial de rugby que se organizó en el año 2006, si no me equivoco, 2004 en Sudáfrica. Y después se puede ver un poquito ahí la política de Mandela y después es por qué se logra la organización de un mundial en Sudáfrica, ¿verdad? Pero ¿qué fue Nelson Mandela? Que ya ahí lo hice grandote para ver si se ve bien las letras, ¿verdad? Para los que están en teléfonos.
Es un político sudafricano. La mayoría de sudafricanos son de etnia afrodescendiente, es decir, son negros. Y estaban gobernados por una minoría blanca. Estamos diciendo que el 90% de la población de Sudáfrica son de etnia afrodescendiente o negros, y el 10% eran blancos. En Sudáfrica existía una política, que la política se llamaba apartheid. El apartheid es la clave para ustedes identificar que están hablando de Nelson Mandela. El apartheid funciona de la siguiente manera. Es una vida totalmente aparte entre blancos y negros. Es decir, existe transporte público, universidades, bancas en los parques, lugares de visita, restaurantes, todo lo que a ustedes se les ocurra para blancos y para negros, ¿verdad? Entonces están totalmente separados. El apartheid significa aparte. Entonces, con esa mayoría negra, digamos, de etnia afrodescendiente, Nelson Mandela intenta luchar por liberar su país de esa coyuntura, digamos, de ese espacio. No estamos hablando de hace mucho tiempo, estamos hablando de en 1990, que se vivía con esa política engorrosa, ¿verdad? Discriminatoria, sin ningún tipo de validez científica, y que más bien los blancos son invasores, hasta cierto punto son descendientes de los invasores de Sudáfrica, en la colonización y el imperialismo que estuvimos analizando en las clases de sociales presenciales, que mañana las vamos a estar teniendo otra vez. Entonces, con esa perspectiva, ¿verdad? Y tomando eso en cuenta, Nelson Mandela se convierte en un símbolo. A él lo meten en la cárcel y él está en la cárcel durante 27 años. 27 años donde él escribía documentos, sacaba noticias en los periódicos, intentando explicar por qué la cuestión del apartheid estaba mal y que ese racismo no debería de existir. 27 años después, Nelson Mandela es liberado, y en el año 1990 lo toma el presidente de aquel tiempo y lo pone de vicepresidente. Posteriormente se declara, gracias a Nelson Mandela, que todos los afrodescendientes de Sudáfrica puedan elegir, puedan votar, porque ni siquiera tenían ese derecho. Cuando ellos pueden votar, el presidente, él se pone de candidato presidencial, y en el año 1994 y 1999 gana las elecciones respectivamente y se convierte en el primer presidente negro de Sudáfrica. En el año 1993 obtuvo un premio Nobel de la Paz. Nobel se escribe con V, por si acaso. Y pues bueno, Nelson Mandela, hasta que falleció, fue un político muy destacado en el tema de la democracia, porque uno creería que hay un tema de revanchismo, ¿verdad? O que quieren hacer una revancha, y no necesariamente es así. Él más bien tiene una política inclusiva donde todas las personas son iguales independientemente del color de su piel. Entonces este fue el gran señor Nelson Mandela. Las claves para identificarlo, como les vuelvo y les repito, es el apartheid en Sudáfrica, que fue el primer presidente sudafricano negro y que luchó por los derechos por los derechos de los negros en Sudáfrica. Entonces aquí está Nelson Mandela. Aquí les pongo la imagen por si les saliera alguien parecido, ¿verdad? Y la película que les estoy diciendo, que se llama Invictus, fue una película que ganó premios de la Academia y es interpretada por Morgan Freeman. Antes de morir, este señor dice que el único que puede interpretar un papel de la vida de Nelson Mandela es Morgan Freeman. Entonces, para que ustedes vean lo importante que fue Nelson Mandela. El segundo político, que es con el que yo no estoy de acuerdo con el ministerio. Hola, sí, dígame. Usted tiene la transmisión en pausa. ¿Tengo la transmisión en pausa? Ópale, ¿qué pasó ahí? Ahora sí. Lo escuchamos, pero... Ok, Ahora sí se ve. Ahora sí se ve. ¿Y vieron a Nelson Mandela o no lo vieron? Espérense, me devuelvo entonces. A ver. Ese es Nelson Mandela, por si acaso. Ahí está.
Es este señor. Profe, Sí, dígame. yo lo estoy siguiendo con lo que usted mandó ahí al WhatsApp, al grupo. Ajá. ¿Qué importa? Sí, sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ok, listo, Ok. listo. Entonces este es Nelson Mandela, para que identifiquen más o menos la imagen. Esto es lo que les estaba diciendo del apartheid. El apartheid, ¿ok? Así se escribe, que significa aparte. El siguiente es Mikhail Gorbachev. Este es el que yo les digo que no estoy de acuerdo con el ministerio que lo hayan puesto como un personaje destacado de la democracia, pero bueno, no importa. ¿Quién soy yo para debatir las ideas del MEP? Mikhail Gorbachev es un dirigente ruso que va a acabar con la segunda potencia del mundo en aquel tiempo, también en los años 90. Es este señor, se le conoce como el señor del mapa en la cabeza. Es muy curioso porque parecía que esa mancha que él tiene en su cabeza parece que tiene un mapilla ahí, ¿verdad? En la frente, en la calva, no sé cómo decirle ahí esa zona, ¿verdad? En el cráneo. Y digamos que es un señor que genera sentimientos encontrados. Ya vamos a ver qué fue lo que él hizo. Él va a ser el último dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, de la URSS, encabezado por Rusia. Él lo que va a hacer es disolver la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso va a generar un problema porque después de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, muchas de las personas se vieron desfavorecidas o gravemente perjudicadas en el tema económico. Es decir, mucha gente pasó a vivir en un estado de pobreza. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se disuelve por un tratado entre él y el presidente de Ucrania, básicamente escondidos en una finca, ¿verdad? Y por ahí metidos en Ucrania, perdón. Y él acaba con la dictadura comunista. Ese es el logro de Mikhail Gorbachev, ¿verdad? A pesar de que le costó miles de millones de dólares a Rusia esa disolución y que la gente pasó a vivir más pobre de lo que vivía, pues la gente lo destaca como un personaje importante para la democracia simplemente por este hecho que acabó con la dictadura comunista. Él promueve dos cambios significativos en su país. La primera va a ser la Glasnost, que es la liberación, apertura y transparencia de los documentos del gobierno. Es decir, él da la posibilidad de que uno estudie y vea cómo funcionan las empresas del gobierno, que en aquel tiempo pues eran todas las que habían en Rusia, todas las empresas eran del gobierno, y también da la libertad de que llegue la empresa privada. Entonces hay un caso curioso y por ahí hay un montón de fotos de cuando llega el primer McDonald's a Moscú. Cuando llega el primer McDonald's a Moscú hay una fila de 10 kilómetros para poderse comprar un Big Mac, porque la gente quería saber qué era un Big Mac. Esa es una de las cosas curiosas que había en aquel tiempo, ¿verdad? Porque estaba el periodo de la Guerra Fría, esta gente estaba peleada con Estados Unidos, pues había como una disputa ahí. Posteriormente, se da la perestroika, que es una reestructuración y un cambio profundo en la manera en cómo Rusia hace economía y política, y gana el Premio Nobel de la Paz en 1990 por la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas bajo el régimen comunista. Tampoco es que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estuviera muy bien en esos años, es decir, cuando él toma el gobierno ya está en crisis. Pero con él se termina como de acentuar y disolver posteriormente, ¿verdad? Pero aquí está el señor Mikhail Gorbachev. Ya ustedes tomarán las decisiones del caso de si de verdad es un personaje democrático acertado o no, pero le sale en el examen de esa forma. Esta tercera, que para mí es tal vez la más destacable, pero por ser una mujer que no es de un país grande ni es una potencia, tal vez no ha sido tomada en cuenta. Esta mujer se llama Aung San Suu Kyi. No les puedo decir el nombre porque yo no hablo birmano, pero más o menos por ahí va. Es esta señora que está acá. Esta señora es una política muy emblemática de Birmania.
Birmania está cerca de Vietnam, es un país que está cerca de Vietnam, cerca de Laos, de Tailandia, y digamos que de potencia China. Esta señora va a hacer algo muy interesante. Es primero un país sumamente machista, va a obtener el poder y se va a convertir en la primera presidenta o la primera ministra, perdón, de este país Birmania, e incluso le cambia el nombre. Hoy en día Birmania no se llama así, sino que se llama Myanmar. Es un país que se ha desarrollado bastante desde que ella asumió el poder, que estaba siendo gobernada por la dictadura militar desde 1962. Ella empieza con una lucha por liberar a la gente en el sistema democrático, y en el año 1989 la meten presa, como una presa política, ¿verdad? En un arresto intermitente en su hogar, y de ahí la condenan en varias oportunidades por los grupos militares, porque los militares son los que tienen el control del país. La familia ha sufrido de muchísimo acoso, incluso, y amigos también de ella, que incluso se han tenido que ir de Myanmar porque no pueden habitar ahí, ¿verdad? Porque ya hay amenazas de muerte de por medio. Ella fue liberada en el año 2010. En el año 1991 se le otorga el Premio Nobel de la Paz, pero hasta el año 2010 lo pudo retirar. Y actualmente era la presidenta, y digo era porque forma parte del Congreso del país y era la presidenta de ese país hasta hace pocos días. Este año le dieron otro golpe de estado y la quitaron del poder, los mismos militares, ¿verdad? Entonces hay una imagen muy curiosa, hay un video ahí de una profesora de educación física y terapeuta física que está haciendo un video de una rutina de educación física, y se le ve por donde le pasan los camiones, los carros militares y todo, donde le están dando el golpe de estado a la señora, y la profesora de educación física nunca se dio cuenta de lo que estaba pasando detrás de ella, que es una imagen muy curiosa que dejó por ahí las noticias. Si ahora tenemos chance la vemos, ¿verdad? Ahí como que la profesora estaba detrás del palo, como dicen, behind the tree. Entonces, eso fue lo que pasó en Myanmar. De hecho, para dar un poco de eso, está desaparecida, nadie sabe dónde está todavía. Sí, ella está desaparecida porque el ejército no logró capturarla, o eso es lo que dicen. Hay otras personas que especulan que sí lograron capturarla y más bien la mataron, ¿verdad? No sería nada raro. Pero es una lástima porque Myanmar es un país que se ha desarrollado muchísimo, que estaba cerrado al mundo. Birmania era un país cerrado al mundo, usted no podía ir a Birmania, y hoy en día el turismo y todo han generado que la gente tenga por ejemplo, ya en Birmania, en Myanmar hoy en día hay mejor internet que acá, y ellos empezaron muchísimos años después que nosotros, ¿verdad? Y si quieren saber un poquito más de cómo es Myanmar, que es un país que mezcla muchísimas religiones, principalmente hinduismo y budismo. Hay un señor que se llama, un muchacho que se llama Alex por el mundo. Él fue a Myanmar hace relativamente poco también. Creo que fue un año antes de la pandemia, o en el mismo año de la pandemia. Y él anduvo por ahí, estuvo explicando cuál ha sido el desarrollo de Myanmar, que todavía sigue un país, ¿verdad? Sigue siendo un país subdesarrollado, que tiene índices que tienen que trabajar. Pero sí fue una buena política. Yo creo que ella ha sido de las más destacadillas en ese campo, porque no solo la desventaja que hay dictaduras colocadas militares, sino que también es mujer, y en esos países las mujeres pues están muy marginadas, ¿verdad? Entonces eso le da más mérito todavía para mí, no por el hecho de ser mujer, sino por lograr abrirse brecha siendo mujer. En cuanto a las... Sí, dígame. Del golpe militar a como mes y medio más o menos, a la fecha hay más de 600 muertos. Sí, exactamente. Es complicada, ¿verdad? La situación en este país. Y uno no escucha de estas cosas, porque aquí prefieren poner que se murió un perro, o que Brian Ganosa se devolvió a Las Vegas a vivir con su perro que se lo robaron, etcétera. O sea, ¿verdad? Entonces uno no se da cuenta de estas situaciones. Por eso es que a mí me gustan más los medios escritos, porque ahí sí
sí se publican estas cosas. Pero sí está complicada la situación de Myanmar. Ahí ahorita si puedo les pongo el video para que ustedes vean cómo la profesora, pues no, como que no lo logró, ¿verdad? Nunca se dio cuenta de lo que estaba pasando. Bueno, después vamos a ver las dictaduras, que ya también las mencioné en clases presenciales, pero pues la gente que lleva solo virtual también tiene que saber, ¿verdad? Reconocer que la dictadura es una forma antidemocrática de gobierno, ¿verdad? Que es contraria a la democracia, que vamos a ver si lo puedo hacer un poquito más pequeño, a ver si se puede ver ahí mejor. El poder es ejercido por un dictador, no hay división de poderes y se realiza la voluntad del dictador, y por eso yo les había tomado el ejemplo de qué pasaba cuando uno le hacían un dictado en el colegio o en la escuela. Uno simplemente copiaba y hacía lo que el profesor le estaba dictando sin cuestionarlo, si eso era verdad o si era mentira, o muy pocas veces incluso hasta se le ponía atención de qué era lo que nos estaban dictando, y pasa muy parecido acá, ¿verdad? Se cae en un gobierno autoritario en algunas ocasiones, que ahorita les muestro cuál es la diferencia, y no existe mecanismos para que otros partidos políticos logren llegar al poder. Un ejemplo claro de esto es Corea del Norte. Corea del Norte tiene una dictadura a cargo de este señor Kim Jong-un, sumamente represiva y cruel, ¿verdad? Sumamente represiva y cruel. Vamos a seguir por acá. En cuanto a ejemplos, tenemos este señor. Este señor es de República Dominicana. Se llama Rafael Leónidas de Trujillo. Él estuvo gobernando en los años 50 la República Dominicana, ¿verdad? República Dominicana, curiosamente, el que lo puso ahí es la democracia más grande del mundo. A él lo puso los Estados Unidos. Lo colocaron como líder político de ese país. En 1930 él da un golpe de estado al gobierno dominicano democrático elegido por el pueblo. Le da un golpe de estado con apoyo de los militares estadounidenses, y el señor se vuelve sumamente corrupto. De hecho le decían el patrón de República Dominicana, y lo que va a hacer por ahí, ¿verdad?, es que él se apoya mucho en el ejército, en la policía, para reprimir brutalmente a los dominicanos, habitantes que se imponían al régimen de Rafael Leónidas de Trujillo. Él es un nepotista, un corrupto que se enriqueció a sí mismo y enriqueció a todos sus allegados, la mayoría estadounidenses, en detrimento de la mayoría de las personas, ¿verdad? Sí fue un gobierno bastante malo, bastante flojo, el de Rafael Leónidas de Trujillo en República Dominicana. Él se creía la mejor persona del mundo, incluso se pagaba hacer estatuas de él, ¿verdad? Entonces usted veía cosas contrarias, como una estatua grandísima de 6-7 metros de Rafael Leónidas de Trujillo, y la calle donde estaba puesta estaba llena de huecos, ¿verdad? Entonces la gente como que decía, pero ¿por qué esa plata, ese dinero de esa estatua no se coloca en el asfalto de las carreteras, en vez de estarse dedicando a crear una imagen que nada que ver? A él se le proclama una conspiración, ¿verdad? Estas son las 6 personas, las 7 personas, perdón, que mataron al jefe, al patrón, a Rafael Leónidas de Trujillo. Como les decía, él construía obras, para perpetuar su vida, ¿verdad? Para decir que era lo máximo de la República Dominicana. Y lanzaba el ejército para intervenir otros países del Caribe, por ejemplo, Haití, entre otras excepciones. Tuvo tantos excesos este señor Rafael Leónidas de Trujillo, que él va a perder el apoyo de los Estados Unidos con el que contaba, y a partir de eso es que se da la conspiración, le dan un golpe de estado y el señor es asesinado en la República Dominicana, antes de que termine la década de los 1950. Ahorita no puedo precisarle la fecha, si no me equivoco fue en 1957 que se murió el señor Rafael Leónidas de Trujillo. Otros ejemplos que tenemos de dictaduras que nos ponen por ahí, regálenme un segundo para devolverme, es Francisco Franco en España,
Es muy curioso el caso de Franco, ¿verdad? De Franco él gobernó en los años 30 y 40 España, una dictadura sumamente represiva. Mucha gente dice que el Real Madrid ganó una gran cantidad de copas por Francisco Franco. La gente de España dice que no fue el Real Madrid, sino que fue el Barcelona. Bueno, hay un montón de discusiones respecto a eso. Pero sí fue un señor muy proclive o muy alineado al régimen nazi de Adolfo Hitler. Y pues fue brutal esa dictadura de Francisco Franco. Posteriormente tenemos a Anastasio Somoza en Nicaragua, que fue prácticamente, digamos, el gobernante que estuvo antes de Daniel Ortega, que yo no comparto la política de Daniel Ortega, pero Anastasio Somoza creo que fue peor en muchos de los sentidos, en cuanto a represión, en cuanto, ¿verdad?, al maltrato que le hizo a su pueblo nicaragüense, que es un país tan bonito, que yo diría que ojalá los nicaragüenses estuvieran bien todos, pero de ahí, bueno, vamos a ver qué pasa con los líderes políticos de Nicaragua. Pero a Anastasio Somoza le dan un golpe de estado también, y la familia Somoza no sé qué tan querida será en Nicaragua. Hay mucha gente que lo quiere, que los quiere a los Somoza, y otra gente que no, también genera sentimientos encontrados en este país, en Nicaragua, y es uno de los casos severos que vamos a ver más adelante. Anastasio Somoza lo vemos más adelante. Y por último tenemos a Augusto Pinochet en Chile, que Augusto Pinochet no sé si es el más bárbaro de todos, pero sí es el más degenerado. Definitivamente Augusto Pinochet es una persona que yo no sé qué podríamos destacarle. Bueno, Augusto Pinochet fue sumamente represivo. Hizo de un país tan bonito y tan democrático como era Chile, un país que vivía la gente con miedo al régimen de Augusto Pinochet, que no estaban acostumbrados a vivir así, porque en Chile se vive bien. Es un país caro, pero se vive bien. Pero bueno, eso también les dio a los chilenos una formación de carácter totalmente distinta. Y usted hoy habla con un chileno, y los chilenos son rudos, son fuertes, tienen una personalidad muy fuerte, y ellos no aguantan nada, ¿verdad? De hecho, hubo una huelga grandísima en Chile. Nuestro país se basa muchísimo en los sistemas sociales que tiene Chile, por ejemplo la caja, el sistema educativo. En Chile quisieron hacer como la privatización del seguro social, y la gente se tiró a la calle porque eran unos precios exagerados los que tenían que pagar para tener acceso al seguro. Que si bien la carga social aquí en Costa Rica es alta, ¿verdad? En Chile también es parecida y la querían aumentar más. Y han habido huelgas constantes contra los diferentes presidentes por el aumento exagerado en el precio de los combustibles. Cosa que nos está pasando a nosotros, ¿verdad? Que nos están aumentando el combustible una vez por mes, ¿verdad? Esta situación con la refinadora de Costa Rica. Ellos tenían la misma situación en Chile. Exigieron cambios y se han hecho los cambios, ¿verdad? Ahí escuchan al pueblo o los prenden en fuego, ¿verdad? Eso es lo que pasa en Chile. Pero Augusto Pinochet fue sumamente represivo, un gobierno que lejos de ayudar a Chile, más bien Chile retrocedió mucho, y tenía muchas denuncias por violencia, por abuso. Incluso hay casos de pedofilia ahí que citan Profe, al señor Pinochet. Dígame. yo tengo una amistad que es chileno Sí. y dice que todavía en la actualidad Ujú. están pagando mucho los platos rotos de los presidentes anteriores que ha tenido Chile, Ujú. sobre digamos, salud, alimentación, medicinas y todo eso. Hasta la fecha todavía están pagando todo lo que dejó los gobiernos viejos. Sí, todavía eso se está pagando y se seguirá pagando, porque si bien en Chile uno no vive mal, tiene que trabajar mucho. Tienen que trabajar mucho para poder vivir bien. Y este país se ha estado poniendo extremadamente caro, ¿verdad? No sé si les suena algo parecido, ¿ah? Él se vino para acá Uh-huh. porque, digamos, el empleo allá estaba, digamos, era muy bueno, pero era mal pagado
como que los esclavizaban. Sí, Entonces, digamos, como él me decía, o sea, un salario, acá yo vivo con un salario, digamos, de 500,000, allá no se vive. ajá, Allá un médico gana 250,000 pesos y en una carne o en un diario ya se le va sí, el salario. sí, es un país muy, muy, muy caro, Chile. Chile es un país muy, muy caro. Y antes no era tan caro. Lo que pasa es que yo no sé qué ha pasado desde el gobierno de Michelle Bachelet, que fue la primera mujer, digamos, presidenta, y los actuales, que Chile va para atrás y para atrás y para atrás, igual que Argentina, ¿verdad? Van para atrás y todo lo que habían conquistado los chilenos, y lo van perdiendo poco a poco, ¿verdad? Poco a poco se va perdiendo y cada vez es más difícil vivir en Chile. A pesar de que hay mucho trabajo, es muy mal pagado y usted tiene que estudiar muchísimo para acceder al trabajo. Entonces, Chile ya como que se les fue de las manos, ¿verdad? Los chilenos, no sé, no sé. Por eso, compañeros, aquí hay que estar ojo al Cristo, porque nosotros tenemos la misma sintomatología que tiene Chile hoy actualmente. O sea, lo que a ellos les estaba pasando es lo mismo que nos está pasando a nosotros, ¿verdad? La suma de varios malos gobiernos que han llegado a quebrar el país, porque eso es lo que han hecho, ¿verdad? Entonces en Chile tienen otro problema muy parecido al de acá, que el problema no es la corrupción como tal, sino la impunidad a la corrupción. O sea, no pasa nada, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Augusto Pinochet, a pesar de que fue como fue, nunca lo metieron a la cárcel. Nunca pagó nada de lo que hizo. El señor se murió en su mansión feliz y contento. Entonces, para que ustedes vean que a veces ese es el problema con el asunto de la corrupción. Los otros países que vamos a tener es los del Islam, que yo les había dicho que bueno, yo no considero que la política y la religión deben de estar mezcladas, pero eso es una opinión personal. Vamos a ver, el Islam es muy sencillo de comprender. Hay un profeta que se llama Mahoma. Él escribe un libro que se llama el Corán. Y el Islam lo que hace es interpretar ese libro, que es como si fuera, vamos a ver, como si fuera la Biblia de nosotros. Simplemente que ellos lo aplican a la ley. Es decir, ellos siguen lo que enseñaron en el Corán hace 1500 años, aproximadamente, un poquito más. Ellos lo que enseñan es y viven bajo lo que el Corán me dice que tengo que hacer, ¿verdad? Entonces viven bajo el precepto de una religión, ¿verdad? Hay diferentes tipos de regímenes islamistas que se mezclan y que generan estos países. Son países que tienen muchísimo dinero, muchos de ellos, ¿verdad? Que incluso pueden ser potencias nucleares y militares como Pakistán o Irán, que es el productor número 1 de armas químicas del mundo. Pero hay una desigualdad tremenda, ¿verdad? Porque tienen recursos naturales, ellos tienen minería, tienen petróleo. Y pues eso ha generado que estos países realmente no se viva pues del todo bien. Y ni se diga de ser mujer en un país en un país con este régimen del Islam, ¿verdad? No tienen derecho a casi nada. De hecho fue hasta el año pasado, creo que en Irán dejaron que las mujeres pudieran manejar. O sea, puedan tener licencia. Cosas tan sencillas que a uno se le hacen comunes acá, en estos países no se ve, ¿verdad? Mezclan cosas democráticas, a veces hacen dictaduras, algunos son principados, otros están dirigidos por jeques, que son como príncipes, otros son monarquías, ¿verdad? Hay países que están en medio del desierto como Arabia Saudita y son países sumamente ricos, ¿verdad? Sumamente ricos. Emiratos Árabes Unidos es otro. Ustedes, yo no sé si han visto la ciudad de Dubái. Eso es un lujo impresionante lo que hay ahí. Pero ellos siguen el libro sagrado del Corán. Esa es la clave para identificar el Islam. No hay separación de la religión y el Estado. Es decir, siempre se vive eso. Entonces, generalmente sus gobernantes son sacerdotes. Y aquí tengo 3 ejemplos que son los que les traje. El primero es Arabia Saudita, es una monarquía absoluta, es decir, hay un rey en Arabia Saudita.
y tiene como, no sé si son 10 o 8 príncipes distribuidos en toda Arabia Saudita. Son sumamente adinerados, obviamente, esas personas. Ellos se rigen por esta ley que se llama la ley de la Sharia. La Sharia es una ley que sale a partir de la interpretación del Corán, ¿no? Entonces de ahí hay cosas como si dicen, si una mujer fue infiel, hay que agarrarla a pedradas, pues la agarran a pedradas. Cosas así, ¿verdad? O sea, son cosas que usted dice, pues bueno, no sé para qué estamos evolucionando en el mundo. Después tenemos Pakistán. Pakistán es un sistema parlamentario, es decir, es gobernado por una especie de asamblea legislativa, pero a cada rato caen dictaduras. Entonces pues Pakistán como que no tiene un sistema ahí político muy estable. Sin embargo, ahorita está muy estable, digamos, Pakistán, y se puede hasta visitar. Uno puede ir a Pakistán a ver las cosas que hay ahí. Hay maravillosas cosas ahí en Pakistán que uno pueda ver. Y después está Palestina, que Palestina es un país que está al borde de la extinción, lastimosamente, gracias a estos señores, el régimen judío de Israel, que bueno, ahí vamos a explicar después cómo fue la fundación de Israel. Pero Palestina es un país metido dentro de otro, que incluso está aislado dentro de la misma Israel, ¿verdad? Entonces Israel tiene conflictos con todos estos países, porque Israel son judíos metidos entre todo el resto que son árabes musulmanes creyentes del Islam. Entonces eso genera pues tensiones internacionales con Israel. Lo que pasa es que Israel tiene el ejército mejor preparado del mundo, e incluso vean el poder que tiene Israel, que en Israel está vacunada el 90% de su población contra el COVID. Ese fue el laboratorio humano que se hizo por parte de Pfizer para tener un país ahí de control y más o menos analizar los casos en cuanto la farmacia se refiere, ¿verdad? Entonces, para que vean, ahí en Israel todo el mundo está vacunado. Entonces, si quieren ir a vacunarse, ¿perdón? La mayoría de esas farmacéuticas o armamento nuclear son de judíos. Sí. Pfizer es de judíos. Entonces, bueno, ahí ustedes más o menos se podrán más o menos dar una idea, ¿verdad? De la plata que hay ahí. Dentro de la gente destacada está esta muchacha, Benazir Bhutto, y con esta voy a cerrar el día de hoy para mostrarle más o menos la guía de autónoma. Con esta gente del Islam. Benazir Bhutto es una líder pakistaní. Espérense, me devuelvo un momento. Ay, creo que me pasé. Es una líder pakistaní. Ella se va a convertir en la primera mujer también dirigente del mundo musulmán. Ella va a ser la primera ministra del régimen pakistaní. En 1993 es reelegida para seguir a cargo de la República de Pakistán. Muy bien estaba haciendo su papel Benazir Bhutto, ¿verdad? Vean esa mujer que está ahí en un país, ¿verdad?, que el machismo está en lo más y mejor. Empieza a recibir amenazas de muerte. En 1996 es destituida del cargo y condenada a prisión por corrupción en 1998. Se sabe que no fue así, que ella no estuvo en casos de corrupción, pero bueno, los líderes militares de ese país no la querían. Ella se va a vivir a Emiratos Árabes Unidos. Desde Pakistán empieza a recibir amenazas de que si Benazir Bhutto regresa a Pakistán la van a matar. Ella regresa a Pakistán y el 27 de octubre del año 2007 es asesinada en un disparo durante un motín político que hubo a vista y paciencia de todos los transeúntes que habían por ahí, y pues así murió Benazir Bhutto, la primera líder pakistaní, ¿verdad? Y ahorita Pakistán está en un retroceso y está a punto de declararle la guerra a la India por un territorio ahí que se llama Cachemira, que eso también lo vamos a ver más adelante. El otro que tenemos es el señor Yasser Arafat. Yasser Arafat es un líder palestino, ¿verdad?, que él aspiraba a construir
un estado árabe independiente del estado de Palestina, ¿verdad? Que entonces era una colonia británica, pero que él quería, ay Dios, que él quería que fuera un país, ¿verdad? Le hicieron atentados para matarlo, pero ustedes no tienen idea, se cuentan hasta 15 atentados contra Yasser Arafat para tratar de matarlo. Y él le logra con Isaac Rabin, el presidente de Israel, un premio Nobel de la Paz, porque ellos en 1994 lograron hacer un acuerdo pacífico de que no se atacaban ni los israelitas ni se atacaban los palestinos, porque ahí hay constantes ataques terroristas entre unos y los otros. Lo que pasa es que mientras Pakistán, no sé, mata a 6 periodistas israelíes, que para mí no tienen ninguna justificación tampoco, a veces hasta hacen streams como estamos viendo nosotros aquí, y lo que hacen es degollarlos vivos. Ya Israel bombardea y mata a 3.000 palestinos, ¿verdad? Entonces es una situación complicada. Aparte que el presidente actual de Israel es muy, muy parecido a Trump, y pues como que no aguanta mucho estas cosas, ¿verdad?, con los palestinos. Él muere en el año 2004 y precisamente en el año 2004 es donde se viene todo otra vez para atrás en cuanto a las negociaciones que se habían logrado de tratar de mantener la paz. Y bueno, hoy en día la situación con Israel es bastante complicada. Este señor es Yasser Arafat y este señor que está acá es Isaac Rabin, presidente de Israel durante esos años. Y quedamos hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto el día de hoy?